Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación que me han hecho para participar de este evento. Muchísimas gracias a la magíster María del Carmen Miranda Almengor de Planificación y Capacitación, enlace de capacitación de la agencia CAPS, que nos ha estado del Hospital Dionisio Arrocha y Centro de Salud del Área Bananera y agencia. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí un verdadero honor, un verdadero placer estar con ustedes en esta mañana, en esta tarde, conversando sobre el tema de la atención, el servicio al cliente en la atención hospitalaria. Yo soy Salomón Andión Mendieta, soy director general de Marketing Magic Panamá y quiero compartirles algunas cositas interesantes que vamos a estar viendo en la tarde, mañana tarde del día de hoy. Permítanme entonces compartirles en este momento el PowerPoint para que podamos entonces comenzar a ver un poquito de la presentación. Y mil gracias de verdad por acompañarnos en esta mañana tarde. Todavía a las 12 estamos entre la mañana y la tarde. Muy bien. Entremos al tema de servicio al cliente en la atención hospitalaria. ¿Qué es lo que está buscando un paciente? ¿Qué es lo que quiere una persona? Vamos a cambiar el mindset de funcionarios a clientes, a pacientes. ¿Qué es lo que está buscando la persona? Está buscando salud, ¿verdad? Está buscando sentirse mejor. Está buscando resolver alguna situación. Y si nos vamos a lo que dicen los manuales de primeros auxilios, los manuales dicen que los primeros auxilios son toda ayuda, tanto física en el área de la medicina, pero también las palabras y la forma como se les dan estas ayudas a las personas que están buscándolas. Entonces, eso nos trae una pregunta. Quiere decir que la labor de los colaboradores, de las secretarias, de la gente, del personal de mantenimiento, que son sumamente importantes, de los acomodadores, de los camilleros, también crea una impronta en cómo se va a sentir esa persona. Y la respuesta es sí. Porque la persona no vive, nosotros los seres humanos no vivimos un momento fragmentado, vivimos una experiencia holística. Y por una situación que se dé con una persona dentro de esa experiencia total, la persona evalúa negativamente o positivamente la experiencia total, no a la persona necesariamente, no al fragmento de lo que vivió, sino en general. Por eso es importante que comencemos a actuar y que trabajemos siempre con una visión holística, una visión de equipo, porque lo que yo hago afecta a los demás. Lo que hacen los médicos afectan a las secretarias, a las enfermeras. Lo que hacen las enfermeras, las secretarias, afectan también a los médicos y al final todos afectamos al paciente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando en este momento es esto, el efecto wow. ¿Y qué es el efecto wow? A ver, el ser humano, siempre se nos ha dicho, por ejemplo, que para poder crear una buena imagen corporativa necesitamos meterle mucho a los medios masivos de comunicación, a esto que está aquí, Sin embargo, eso no es cierto. Porque un medio masivo de comunicación, y ojo, hago un paréntesis aquí, un medio masivo no necesariamente es radio, prensa y televisión. Un medio masivo es todo aquel medio que llega a una masa crítica. Por tanto, un letrero, un mural, es un medio masivo también. Una llamada de WhatsApp, un WhatsApp
qué sé yo, una publicación, todo eso también es un medio masivo. Entonces, todo aquello que llega realmente a una masa crítica de personas y que esa masa crítica de personas internaliza el mensaje es un medio masivo. Por tanto, el escritorio también es un medio masivo. El teléfono también es un medio masivo, porque está llegando a esas personas de forma directa, una comunicación directa, y les está haciendo llegar un mensaje. Entonces, los medios masivos no necesariamente generan una buena impronta reputacional. Son uno de los elementos. ¿Por qué? Porque al tú recibir una llamada, al tú hacer un post, al tú poner un letrero en el mural, estás llegando a ese grupo de personas, o recibir una llamada, o recibir un chat, lo que sea, estás llegando a ese grupo de personas, y ese grupo de personas entonces va a tratar de entender y buscar más información sobre, o tratar de satisfacer su necesidad de información sobre lo que está buscando. Entonces ahí entra en juego otro segundo elemento, que es este que está aquí, el PR, ¿okay? Las relaciones públicas. Y cuando hablamos de relaciones públicas, estamos hablando de hacer que el público entienda desde su punto de vista lo que yo estoy tratando de ofrecerles. Así que no es desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo. Esas son mis pensamientos, mis creencias, mis códigos. Sino que tengo que ponerme en el zapato, en el pensamiento de la otra persona, para poder yo entenderlo a él y poder comunicarle de la forma más efectiva. Porque eso es lo que estamos buscando, que sea una comunicación realmente efectiva y que la persona entonces adquiera la información para poder que esa persona se sienta mejor y se sienta bien atendida. Cuando entra en juego el medio masivo, ¿okay? Y las relaciones públicas, el PR, hay un nervio chiquitito, bueno, no tan chiquito, chiquito en extensión, que conecta nuestros ojos con nuestro cerebro, que es el nervio reticular. Se los pongo desde este punto de vista, desde este ejemplo. Si tú decides conscientemente hacer una compra, sabiendo que el 90% de nuestras decisiones de compra son inconscientes, pero cuando tú tomas ese 10%, 20%, 30% consciente y elevas la parte inconsciente, la parte emocional, en conflagración con la parte conciencia, entonces tú tomas una decisión que te emociona, pero que está basada en el análisis que hiciste. Cuando eso ocurre, cuando tomamos una decisión consciente, entonces nuestro activador reticular se prende y comenzamos a ver cosas que no estábamos viendo. El cerebro humano, o el ser humano, recibe más de 50.000 estímulos todos los días, según la Asociación Americana de Marketing. 50.000 estímulos. Si todos los días nosotros le hiciéramos caso a los 50.000 estímulos que recibimos, nos volveríamos locos. Pero el cerebro es tan interesante y la creación divina es tan interesante que categoriza la información que recibimos y queda como si fueran carpetas dentro de nuestro cerebro, y la carpeta más importante, la que está más arriba, ¿okay?, es la que más recordamos. Eso se conoce como el top of mind. Si yo les dijera en este momento refresco, soda, ¿ustedes dirían? Y estoy seguro que la mayoría contestó Coca-Cola o Ginger Ale o Pepsi. Es lo que tienen en su cerebro como más importante. Entonces, cuando el activador reticular se prende, nos comenzamos a dar cuenta de esas cosas que están a nuestro alrededor, que ya existían, pero que no nos habíamos dado cuenta porque no eran información importante para nosotros en este momento. ¿Okay? Cuando el paciente recibe la llamada o hace la llamada, o manda el WhatsApp o recibe el WhatsApp, o recibe información a través de un medio masivo, y entra entonces
en juego el contacto directo de las relaciones públicas, de sentir que eso que él está buscando, la respuesta realmente está allí. Se prende su activador reticular y entonces esa persona va a tener más confianza para poder solicitar un servicio. Eso es lo que se conoce como personal selling. Esa persona entonces ya va a identificar a un individuo como la persona que le puede resolver. Y ahí entra en juego entonces, con muy importante, el juego de los colaboradores, secretarias y todo el personal. Porque es en ese momento, cuando el activador reticular se prende, que la persona, el paciente, identifica a fulano de tal, a fulana de tal, como el que realmente me está ayudando y me puede resolver. Y eso genera reputación, ¿sí? Genera un recuerdo experiencial. Y si ese recuerdo experiencial, esa huella emocional es positiva, entonces esa persona va a actuar en el boca a boca, el word to mouth, y va a decir positivamente a otras personas lo que le ocurrió y va a hacer que esas otras personas entonces también quieran o deseen vivir esa misma experiencia. Y eso es lo que se conoce como el modelo de uno, ¿okay? Y es lo que produce el efecto wow. Entre más personas deseen vivir una buena experiencia como la que vivió otra persona de la cual tuvo referencia, entonces más me beneficio yo. ¿Por qué? Porque mi reputación crece. La huella emocional, el buen recuerdo experiencial, va a hacer que la gente entonces me busque más. Y ahí es cuando la gente comienza a hablar bien de las secretarias, de las recepcionistas, de los colaboradores, en todo sentido. No antes. Si queremos, de alguna forma, que la reputación general del hospital, de la clínica, se eleve, hay que elevar la reputación de cada miembro del personal. Y eso se hace con la pasión que le metemos para poder entonces hacer que la gente viva una buena experiencia. Eso nos lleva entonces a lo siguiente. Para poder lograr eso, no se logra de forma intuitiva. No se logra de la noche a la mañana. Hay que desarrollar una estrategia de comunicación y una estrategia de servicios que permita generar diferentes escenarios y entrenar al personal en diferentes escenarios para que ellos sepan cómo responder ante una situación determinada. Y aquí viene un tema importante. Somos seres humanos. Tenemos sentimientos. Siempre escuchamos frases como el cliente, el paciente siempre tiene la razón. Y les voy a decir una verdad. No siempre es así. No siempre es así. ¿Y saben por qué no siempre es así? Porque el paciente a veces viene con una carga emocional desde su casa por todo lo que está viviendo. Pero el colaborador también tiene derecho a sentir, también tiene derecho a tener sus propios problemas y su propia carga emocional. Y también el colaborador tiene el mismo nivel de dignidad que el paciente. Por tanto, es una relación simbiótica. El respeto que yo le debo al paciente, porque sin él no existiría mi trabajo, a él le debo que exista mi trabajo, él es la razón de la que yo existo en este trabajo, pero también el respeto que me debe el paciente a mí. Entonces eso nos lleva también a un tema de comportamiento organizacional y de psicoanálisis organizacional. Yo, como colaborador, tengo que saber
y tengo que entender que yo no tengo la culpa de los problemas que tienen las personas. Puedo ofrecerme a ayudarlo a resolver sus problemas, pero no puedo cargar con sus problemas. Y muchos pacientes culpan a la secretaria, a la recepcionista, a los colaboradores en general, de que algo ocurra o no ocurra, cuando no se dan cuenta que ellos, ustedes, no son los responsables de los problemas que ellos tienen. Son responsables de dar la mejor atención, el mejor servicio para crear una experiencia positiva y de ayudarlos a que ese paciente vea que su problema es tan importante como el de todos los demás y que su problema tiene una solución. Porque si no tuviese una solución, no sería un problema. ¿Cómo se llaman esas cosas que nos ponen en matemáticas? Problemas. ¿Por qué? Porque tienen una solución. Si no tienen una solución, no es un problema, es un caso perdido. Entonces, eso tiene que hacerme consciente a mí como colaborador. Tiene que hacerme consciente, muy consciente a mí como colaborador, que lo que tengo que hacer es seguir los protocolos necesarios para resolverle de la mejor forma. Y también me tiene que hacer consciente a mí como colaborador que eso que espete el paciente, el cliente, esas groserías que a veces nos dicen, esos malos tratos que a veces recibimos, esas malas palabras altisonantes que nos hacen llegar a nuestros oídos, no son para ti. No son para ti. Son para su problema. Él se las está diciendo a su problema. Él se las está diciendo a su situación. Él se las está diciendo a su enojo. Pero lo descarga contigo. Entonces, simple y sencillamente, a palabras necias, oído sordo. Concéntrate en solucionar para dejar la parte sentimental, emocional, negativa fuera del juego. Si tú dejas que esa parte emocional negativa te afecte a ti, te estás llevando los problemas del otro. Hay un cuentito, sé que un taxista en una ciudad muy congestionada recogió a un cliente en el aeropuerto. Y por la congestión, el congestionamiento vehicular del lugar, todo el mundo pitaba, pa, 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 y todo el mundo gritaba y les decían sandeces. Y este taxista, muy serenamente, nada más sonreía y hacía así. Su pasajero le preguntó, que era un alto ejecutivo de una empresa, le preguntó, ¿cómo haces? ¿Cómo no te pones bravo con todo lo que te están diciendo, con el ruido que hay, con el retraso, con tanta cosa? Y este taxista muy sabiamente le dijo, yo no soy el depositario de su basura. No lo soy. Si ellos quieren tirar su basura en mí, yo decido que esa basura no va a caer en mí y se las devuelvo con una sonrisa. No te lleves la basura de los demás. Sé fiel a tu dignidad como persona. Pero sí, concéntrate en hacer tu trabajo y resolver el problema. Porque en cuanto se resuelve el problema, en cuanto se resuelve la situación tensa emocional de las personas, entonces simple y sencillamente todo pasa. Y no siempre te lo van a agradecer. Es más, nunca, casi nunca te lo van a agradecer. Muy poca gente tiene el, el sentido y el crecimiento emocional tan alto como para regresar y decir, oye,
perdóname por lo que te dije, discúlpame, gracias. Muy, muy poca gente. A esa gente la debemos tener en alta estima, porque el que agradece es porque realmente es consciente de las cosas, ¿no? Entonces, no esperen que te lo agradezcan. Yo soy scout y los scouts decimos siempre que hay que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Haz las cosas sin esperar nada a cambio. Haz las cosas para sentirte bien tú, contigo, como un profesional de la atención al cliente. No para que te lo reconozcan. Aunque sí necesitamos reconocimiento, sobre todo de nuestros superiores. Siempre es bueno una palmadita en el hombro. Siempre es bueno. Siempre es bueno compartir con los compañeros un dulcecito, una chicha, un chicharrón, que a mí me encanta, algo para poder sentirnos bien, porque si no nos reconocemos nosotros lo bueno que hacemos, ¿quién nos lo va a reconocer? Entonces, no esperes nada a cambio, pero haz lo mejor de ti, da lo mejor de ti, porque al final del día, si tú das lo mejor de ti, estás creciendo tú, el beneficio es para ti. Si tú no te llevas la basura de los demás, la basura que te quieren tirar los demás, estás creciendo tú, estás evitando que te contaminen. Si tú haces las cosas siempre lo mejor posible, siempre dando lo mejor, siempre dando una buena sonrisa, tus niveles de endorfinas y de hormonas positivas van a crecer. Tu estrés se va a eliminar y por tanto tus problemas personales, que los tienes y tienes todo el derecho de tenerlos, tus problemas personales no es que van a ser menores, pero van a ser más llevaderos. Entonces, eso es importante. Eso es tal vez lo más importante de todo lo que tenemos que hacer en el tema de atención al cliente. Saber que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y que todos los seres humanos tenemos problemas, pero dar lo mejor de nosotros para poder que esas situaciones tengan una respuesta positiva. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, necesito crear un concepto. Aquí hago una salvedad. Estamos acostumbrados en gobierno, en las empresas, en nuestra vida diaria, estamos acostumbrados a que tenemos muchos procesos, muchas cosas que cumplir, muchos procedimientos. Pero muchos de los procesos, de las cosas que hay que cumplir, de las exigencias y de los procedimientos, no nos llevan a ningún lado. Hemos creado tanto proceso, tanta exigencia, tanta cosa, que no nos lleva a ningún lado. Lo que debemos hacer es concentrarnos. Cada unidad debe concentrarse en lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque si nos concentramos en lograr los objetivos, entonces estamos avanzando. Entonces nos vamos a sentir bien. No nos sentimos bien y no funcionamos bien con tantos procesos y procedimientos que son repetitivos y que no llevan a nada. Hay que simplificar los procesos en pro del objetivo. Y esto lo logro creando primero un concepto. ¿Qué es el concepto? El concepto es lo que yo quiero que la gente entienda de mí. Lo que yo quiero que la gente entienda de mi unidad ejecutora. Lo que yo quiero que la gente entienda del puesto que estoy ejerciendo. Es decir, el concepto se crea. La gente no construye un concepto por sí misma. Tú creas el concepto y con lo que tú haces, entonces la gente entiende y así la gente reacciona. Si yo soy descuidado en mi aseo personal o en el aseo de mi área de trabajo, estoy creando un concepto de desaliñado. Entonces la gente va a entender que yo soy un cochino. El concepto puede ser positivo o negativo, dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Entonces lo primero que tienes que hacer, y esto entra mucho en el tema de marca personal, es crear un concepto. ¿Qué tú quieres que la gente entienda cuando digan tu nombre?
cuando mencionen a la recepcionista, a la secretaria del piso tal? ¿Qué quieres que entiendan? ¿Qué quieres que salte al top of mind de las personas en ese momento? Eso lo creas. Tú lo decides. Yo quiero que la gente entienda de mí, me vea de esta y esta forma. Cuando tienes un concepto claro y muy definido, corto, expresado de forma corta y coherente, para que tú mismo te puedas recordar y puedas entender. Cuando tienes un concepto claro y definido de qué quieres del departamento, tú como jefe, ¿okay? Y tú como persona, entonces viene el objetivo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es el gran logro al que vas a llegar. Uno, no muchos. Un objetivo, una estrategia. Un concepto, un objetivo. Porque a veces también nos llenamos de objetivos y nos perdemos en el camino. Un solo objetivo, esa gran cosa a la que tú quieres llegar. Yo les preguntaría a todas en este momento, a todas y a todos los que están en la sala en este momento, si yo les dijera a ustedes que mi objetivo es ser el hombre más bonito de Panamá, ¿ustedes qué dirían? Escucho sus risas. Y alguna por ahí dijo, sí, porque todo lo que tú quieras lo puedes lograr. No. Falso. No puedo. ¿Saben por qué? Porque ese no es un objetivo claro y definido. ¿Y saben por qué no es un objetivo claro y definido? Porque yo no tengo control de las variables. A lo mejor a mi esposa, que está medio ciega, le parecería atractivo. Pobrecita ella. Pero cada uno de ustedes tiene su propio gusto y preferencia. Entonces yo no controlo las variables. Entonces eso no es un objetivo. ¿Y cuántas veces hemos preguntado, ¿cuál es tu objetivo? Llegar temprano a la escuela. No, eso no es tu objetivo. Eso no es tu objetivo. Tu objetivo es ser mejor en la escuela, graduarte, son otras cosas. Pero si yo tengo control de las variables y expreso mi objetivo diciendo cuáles son las variables que voy a controlar, ahí sí. Si yo dijera, en vez de yo quiero ser el hombre más bonito de Panamá, o yo quiero ser el hombre más rico del mundo, ¿rico en qué? ¿En que tienes buen sabor o no sé? ¿Okay? Rico en amigos. ¿Ves? Pero si yo digo, por ejemplo, en 5 años, yo debo haber aumentado en un 40% mi masa muscular. En 5 años debo ser musculoso. Vestirme mejor, verme más joven y tener $200,000 en el banco. Entonces estoy planteando cosas realizables. Y ahora sí, lo que planteo lo puedo lograr aunque sea descabellado, porque estoy poniendo las variables en juego. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder aumentar en un 40% mi masa muscular? Tengo que hacer ejercicio, tengo que ir al gimnasio, tengo que comer mejor. Esas son las metas. Las metas son lo que mantiene vivo al objetivo. ¿Ve? Tengo un concepto claro, un objetivo claro a cumplir en 5 años, porque el objetivo debe ser planteado en términos de tiempo, de factibilidad y de responsabilidad. Entonces, tengo un objetivo claro. Ahora entonces voy a desarrollar cuáles son los pasos que tengo que dar para poder llegar a ese objetivo. Esas son mis metas. ¿Okay? Y ahí planteé varias variables.
Primera variable, tener un 40% de masa muscular. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese 40% de masa muscular? De donde estoy hoy hacia allá. Vestirme mejor. ¿Qué tengo que hacer para poder vestirme mejor cuando tenga ese 40% de masa muscular? Necesito ahorrar la plata para poder entonces comprarme la ropa bonita que voy a querer. N cantidad en el banco. ¿Qué tengo que hacer para poder llegar a esa cantidad en el banco? Dejar de estar pagando la cuenta de Netflix que nunca la veo, o comprando burundangas cada 5 minutos que me engordan. O sea, vamos. Entonces comienzo a desarrollar esas metas que algunos llaman objetivos a corto plazo o mediano plazo. No, olvídense de eso. Objetivos uno solo. Metas. Quiero llegar a esa meta. ¿Okay? La meta me pone un punto de llegada, un propósito. Llego a la meta. Y luego entonces me pregunto, para poder llegar a esa meta, ¿cómo lo hago? Esas son las tácticas. Las tácticas son actividades de rápida ejecución. Por ejemplo, si yo quiero llegar temprano a dejar a mi hija a la escuela, hay una ruta, ¿verdad? Yo sé que a las 6:30 de la mañana yo tengo que salir y tengo que tomar una ruta. Pero resulta que voy por esa ruta y me encuentro un tranque. Entonces, ¿yo qué hago? Rápidamente cambio la ruta, me voy por otro lado, pero llego antes de las 7 de la mañana a dejar a mi hija a la escuela. La meta era llegar antes de las 7 de la mañana. La táctica era la ruta por la que estoy tomando. Pero esa ruta puede cambiar. ¿Sí? Las tácticas son de rápida ejecución y son maleables. Pueden cambiar las tácticas. Las metas, en cambio, muy difícilmente van a cambiar. Pueden eliminarse. Cuando la logras, se elimina o se fusiona con otra que tiene más o menos el mismo sentido. El objetivo no cambia nunca. Y el concepto y el objetivo tienen una relación simbiótica. El concepto existe porque el objetivo lo mantiene y el objetivo mantiene vivo al concepto. Entonces, esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo a nivel personal, a nivel de equipo de trabajo, para poder saber cuál va a ser nuestro concepto, qué es lo que queremos nosotros que la gente entienda y sienta cuando habla de nosotros o cuando sabe de nosotros. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr con ese público al que vamos a atender? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esas son nuestras metas. ¿Y cómo vamos a desarrollar cada ruta para lograr las metas, que son las tácticas? Esto nos lleva entonces a un concepto y a una estrategia clara. Y cuando tengo esta estrategia clara, entonces desarrollo todos los procedimientos que yo necesito para poder lograr eso y que se mantenga. Y que si yo no estoy porque me jubilé, o que si yo no estoy porque mañana me pasó algo, o me trasladaron, o me ascendieron, entonces ese concepto, ese objetivo se mantenga. Para eso es que sirven los procedimientos, los manuales, los documentos que hay que llenar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero no nos debemos atiborrar de procedimientos y de cumplimientos sin que haya un concepto y un objetivo claro, una estrategia clara. También un tema muy importante y muy interesante de la atención al cliente es que no todos somos iguales. No todos somos iguales. Todos tenemos nuestros propios... nuestra propia impronta cultural y sobre todo en el área en la que se encuentran ustedes. En marketing nosotros hablamos de la segmentación por subcultura. ¿Okay? Para nosotros se entiende como una cultura la totalidad del mercado. ¿Okay? Pero la subcultura es un grupo de personas heterogéneas que, a pesar de no conocerse, inclusive comparten los mismos gustos y preferencias. Si yo en el trabajo que hago entiendo los gustos y las preferencias de las personas, voy a lograr una vía más rápida para una impronta emocional positiva. Y eso se logra a través del entendimiento de dos tipos de comportamientos. Estamos entrando en sociología. El comportamiento Moren y el comportamiento Folkvay. Los comportamientos Folkvay son los comportamientos generalizados de una sociedad en específico. Por ejemplo, por decirles algo, en Panamá
nosotros tenemos un comportamiento Fallway, casi todo Panamá, bien definido, que son los carnavales. Durante la época de carnavales, todo el mundo, todo el mundo espera ese momento de carnavales, ¿no? Va. Pero dentro de ese comportamiento Fallway, que esperamos para poder tomarnos algunos días o sentirnos mejor, dentro de ese comportamiento Fallway hay un montón de comportamientos Morem, ¿sí? Porque hay gente, pequeños grupos de la sociedad, que toman ese tiempo de carnavales para irse a campamentos o a conocer la naturaleza. Hay otro grupo de gente que simple y sencillamente se acuesta en la cama y se rasca la barriga. Hay otro grupo de gente que se va de compras al extranjero. Hay otro grupo de gente que se va de retiro espiritual. Es decir, hay un montón de comportamientos Morem, comportamientos específicos de cada subcultura, dentro del comportamiento Fallway. En el caso de ustedes, dentro de un área geográfica en la que se encuentran, hay un comportamiento Fallway, un comportamiento generalizado de la gente que vive dentro de esa área geográfica, pero también hay muchos comportamientos Morem de toda esa gente que vive dentro de esa área. Entonces, no puedo encasillar a todo el mundo dentro de un mismo frasco. Tengo que entender la individualidad de la subcultura de cada uno de ellos, de sus gustos, de sus preferencias, para entonces poder así de esa forma entablar la comunicación necesaria para que esa gente me vea a mí como un aliado, como uno de los suyos. Y eso se logra a través de la escucha activa. No es imponer, no es que la gente tenga que hacer las cosas, es que necesito también un momento de conversación, de escucha, de observación, para poder reaccionar de la forma más humana posible. Entonces, fíjense en los comportamientos generalizados de cada cultura y fíjense también en los comportamientos específicos de grupos de gente. Y ustedes pueden ir determinando, ¿tú sabes qué? A la gente de Chiriquí se comportan en general de esta forma. Pero dentro de esos comportamientos hay algunos que les gusta esto, hay otros que hacen esto, hay otros que vienen de esta forma. Por ejemplo, en el tema de los jubilados, ¿okay? No sé cómo será por allá, pero aquí cada vez que uno va al seguro o al centro de salud, el centro de salud abre a las 7 de la mañana, pero la gente está desde las 4. Y tú les preguntas, pero ¿por qué están desde tan temprano? Porque si no, entonces no encuentro la cita. Pero resulta que hay cita suficiente para todo el mundo. Pero ellos quieren estar desde las 4 de la mañana. Entonces eso puede ser un comportamiento Fallway de ese grupo de personas, ¿ok? Porque dentro de ese grupo de personas que llegan a las 4 de la mañana para la cita, entonces te encuentras a los que van muy muy temprano, no porque estén pensando en la cita o el cupo, sino porque se van a encontrar con el amigo o la amiga, o porque los que les va a gustar conversar de política, o los que, bueno, a esa hora van es porque los hijos o los nietos salen a trabajar y a esa hora es que los pueden dejar, ¿okay? Entonces, cuando yo encuentro las situaciones de cada pequeño grupo, ¿okay?, que se replica en un montón de gente, entonces puedo determinar cómo le resuelvo, cómo ayudo a esas personas a ver esa situación. Yo tuve un caso, por ejemplo, con una clínica a la cual asesoraba, y esta clínica comenzamos a ver en las estadísticas que en ciertos momentos del mes subía enormemente la atención a los jubilados y en otros momentos del mes era muy baja. Entonces comenzamos a hacer comparación. ¿Por qué vienen a media quincena de la primera quincena y a media quincena de la segunda quincena o del mes? Y comenzamos a ver los tipos de enfermedades que declaraban que tenían. Y al final nos dimos cuenta de algo, que en esos momentos eran los momentos en que no iban a cobrar sus cheques y por tanto no tenían relación con otros, porque cuando iban a cobrar sus cheques iban, conversaban, salían de la casa, paseaban, así que necesitaban algo que hacer
en los momentos en que no iban a cobrar sus cheques. Así que, ¿qué hacían? Se venían a la clínica y decían cualquier cosa. Les dolía la cabeza, un dolorcito en el estómago, y las citas en promedio demoraban media hora, a veces hasta 40 minutos. Porque lo que querían no era que un médico los revisara, lo que querían era conversar con alguien. Y en muchas ocasiones se sentaban en la sala de estar, y venía una verdadera emergencia o un verdadero paciente con alguna morbilidad, y nada, los dejaban pasar, y ellos se quedaban horas en la sala de estar conversando con toda la gente que iba o conversando con las secretarias. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Necesitaban compañía. Así que, ¿qué se hizo? Entonces se abrió en esos momentos, con la ayuda de un psicólogo, la atención, y la gente venía, y cuando después de pasar por la revisión general de la enfermera, que ya se daban cuenta que en realidad no era nada grave que tenían, entonces lo pasaban a ese momento de charla y de mediación con el psicólogo, y la gente salía espeluznantemente contenta porque sentían que lo habían escuchado y había echado todos los cuentos y había dejado toda su carga emocional ahí. Así que se abrió un nuevo servicio. Entonces, eso para esto nos sirve, y esto al final lo que genera es un word of mouth, un boca a boca, un efecto wow positivo, porque la gente siente que se le resolvió, que se le entendió. En tanto entendamos cuál es el dolor del paciente y lo ayudemos a solventar esa situación, el paciente nos va a agradecer enormemente. Y vamos a ayudar a que este mundo sea más humano, que es lo más bonito. No necesariamente que nos agradezca, los ayudamos a que sea más humano. Por eso es tan importante la huella reputacional. Es lo que tú estás dejando. Con lo que haces en tu día a día, lo que dejas es una huella reputacional. Más nada. Y la reputación es el 60% del valor de la marca. Entonces, estás creando tu propia marca personal, estás ayudando a la marca de la clínica, del hospital, y estás cimentando la fortaleza de tu trabajo. Al final todos ganamos. Atender bien a la gente, ser buena gente con la gente, ser humano con la gente, al final nos hace ganar a todos, nos hace sentir mejor a nosotros mismos. Somos los que más ganamos. Y en ese sentido, hay que también ser muy claro y muy consciente con mis emociones. Si hay una persona que consistente e insistentemente me molesta, y a lo mejor no sé por qué, ayúdate con otro miembro del equipo que sea el que lo atienda. Eso ocurre en los equipos de ventas, eso ocurre en las grandes empresas, eso ocurre en todos lados, y no es malo. No es que estoy obligado, o sea, tampoco es que vas a pedir ayuda para todos, ¿no? Pero siempre va a haber eso. Y de ahí entonces comienza a revisar tus emociones para ver por qué eso ocurre. Analiza a la otra persona para ver cuál es la situación real que se está dando desde un punto de vista muy, muy centrado, y trata de ver cómo ayudas a resolver esa situación para que tú te sientas bien y para que el paciente también se sienta bien. ¿Sí? Entonces, eso es parte también de la estrategia. Por eso es tan importante que el equipo de trabajo se siente y analice una estrategia. Y ojalá lo pudieran hacer fuera de jornada de trabajo, con un buen cafecito o con cualquier otra bebida. ¿Sí? Porque eso también relaja y elimina las notas de estrés. Entonces, hay que analizar para poder desarrollar la estrategia y para poder que todos ganemos, porque al final todos queremos ganar. O sea, nadie quiere ir al trabajo amargado, ni nadie quiere salir del trabajo descontento, ni nadie quiere levantarse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta el sábado, y tener que decir, ay, de nuevo tengo que ir para allá, la máquina que esta cosa no... Ay, de nuevo esa gente que... Esa es mi perrita, perdón. Ay, esta gente que sí molesta. Nadie quiere eso. O sea, nadie quiere sentirse amargado en la vida. Nadie. Entonces, ¿cómo dejamos de sentirnos amargados en la vida? Resolviendo los problemas. Y eso nos da el tiempo para poder crecer en otras cosas.
Si analizáramos y resolviéramos los problemas de Panamá, tendríamos tiempo para ser realmente un país de primer mundo. Porque entonces la gente tendría tiempo para pensar, para analizar, para desestresarse. Resolvamos los problemas y seamos más felices. Voy a ponérsela más grande. ¿Qué dicen ustedes de esto? Yo les digo que es la frase más realista que jamás haya visto yo. La gente puede olvidarse de todo, absolutamente de todo. La gente te puede perdonar inclusive los errores, pero nunca va a olvidar lo que les hiciste sentir. Si tú haces que la gente sienta bonito, aunque no conozcan tu nombre, aunque no se acuerden de tu cara, siempre esa persona va a buscar nuevamente ese recuerdo bonito para sentirse bien. Fuiste un ángel para esa persona y lo vas a seguir siendo toda la vida. Y además esa energía positiva te retorna a ti. El cliente, el paciente, tu familia, tus compañeros, pueden olvidar todo lo que les dijiste, pero jamás van a olvidar lo que les hiciste sentir. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué estás haciéndole sentir a la gente? ¿Qué estás haciendo que la gente realmente sienta? Una cosita nada más rapidita. Volvemos al tema de la subcultura, no encasillen a la gente. El hombre y la mujer piensan diferente. ¿Okay? Entonces, cuando te vayas a dirigir a un hombre o a una mujer, dirígete de la forma que él o ella te entienda. ¿Okay? No pienses que porque tú sabes algo o porque tú dices algo, todo el mundo te tiene que entender. Siempre, siempre debemos actuar desde el punto de vista de las demás personas, no desde el punto de vista propio. Haz que la experiencia sea satisfactoria. Miren lo que pasa aquí, ya que estamos en un ámbito científico. Lo que pasa cuando alguien está sometido a estrés recurrente. Las neuronas se modifican, las dendritas, la acción, todo se modifica. Entonces, si estamos sometidos a un estrés recurrente, nos estamos matando nosotros mismos. Y si sometemos al paciente a un estrés recurrente, al final no los estamos ayudando a sanar. Los estamos ayudando a matarse más rápido. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Tenemos que hacer que las cosas sean fáciles y una experiencia satisfactoria. Porque al final de todo, ya terminando, lo que nosotros queremos es esto. ¿Okay? Que haya más rentabilidad. En el mundo de los negocios, cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de dinero. Pero en el mundo del servicio público, cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de reputación 100%. Entonces, que haya mejor reputación. ¿Okay? Con menos esfuerzo. Porque tampoco es que nos vamos a volver locos con tanto. Hay un síndrome que se llama síndrome de spinning. ¿Okay? Para los que han hecho spinning en algún momento, es una bicicleta estática en la cual tú pones niveles de fuerza y tú tienes que empujar y darle, pero no vas a ningún lado. Entonces es mucho esfuerzo, pero no vas a ningún lado. Y eso no lo queremos. No queremos demasiado esfuerzo para no llegar a ningún lado, demasiado protocolos repetitivos para no llegar a ningún lado. Lo que queremos es el esfuerzo justo que nos ayude a avanzar. Y el síndrome de spinning también nos lleva a un síndrome que se llama burnout, el síndrome del quemado. O sea, ya estás harto, estás hastiado, ya no quieres seguir trabajando, tratas a todo el mundo mal porque tú te sientes mal. Porque ya tú sientes que todo lo que haces y todo el esfuerzo que haces no vale la pena, no es valorado, no sientes que vas a ningún lado, te sientes en la desidia. Y eso es totalmente normal. Pero ¿cómo lo evitamos? Pues creando un objetivo claro, un concepto claro,
no quedándonos con la basura de la gente y también nosotros teniendo una válvula de escape. Entonces, mayor rentabilidad, mayor reputación, menos esfuerzo genera mayor valor. Y al generar mayor valor para todos los miembros de la cadena, entonces todo el mundo está contento. Están contentos los colaboradores, están contentos los accionistas, están contentos los jefes, están contentos los jerarcas de gobierno, está contento el público y entonces eso nos pone a nosotros en una situación mejor, una situación reputacional muchísimo mejor, que hace que nuestra clínica, nuestro hospital, sea el mejor y tú te sientas orgulloso de ser parte de eso. Eso es lo que estamos buscando. Básicamente eso es lo que estamos buscando. Una cosa importante. Recuerden que el pensamiento se hace palabra. Todo lo que tú piensas se vuelve palabra. Dice la Biblia que de la abundancia de tu corazón habla tu lengua. El pensamiento se hace palabra. Esa palabra se convierte en acción. Las acciones se vuelven costumbre. Las costumbres se vuelven leyes. Las leyes que tenemos es porque hay una costumbre, ¿sí? Hay algo repetitivo. Y las leyes son las que gobiernan. Entonces, todo comienza aquí. El buen servicio hacia los demás no comienza en dar una buena sonrisa ni en arreglarse bonito. Comienza aquí. Comienza en ti. Comienza en ordenar todas las cosas, en sentirte bien tú, para entonces poder proyectar eso que te está haciendo sentir bien. Por eso traigo a ustedes esta frase de mi amigo y mentor Eduardo Martí, gurú de liderazgo. Eduardo dice: yo sé que yo estoy en presencia de un líder cuando yo, enfrente de él o de ella, me siento respetado, comprendido, escuchado, apoyado, empoderado. Cuando tú haces que la otra persona que está al frente tuyo se sienta así, se sienta respetada, se sienta comprendida, se sienta escuchada, se sienta apoyada, se sienta empoderada. Cuando tú haces que esa otra persona sienta eso, tú eres su líder. Tú lo estás liderando. A pesar de que seas tú el que estás sirviendo, tú lo estás liderando porque estás haciendo sentir a esa persona valiosa. Y al hacerlo sentir valiosa, esa persona te va a seguir y te va a entender a ti y te va a provocar una experiencia a ti positiva. Entonces, para poder provocar a los demás una experiencia positiva, los respetamos, comprendemos, escuchamos, apoyamos y los empoderamos, pero eso va a hacer que esa experiencia positiva que yo le estoy prestando a esa otra persona también se me devuelva en una experiencia positiva para mí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Okay? La percepción, los recuerdos dependen de la influencia del entorno. Entonces creemos el entorno más positivamente influyente para mí y para los demás, para que entonces podamos todos ser más felices. En un producto intangible como el que venden ustedes, el mejor empaque que hay es crear experiencias memorables. Y aunque pareciera que no, en un hospital sí podemos crear experiencias memorables. Porque el hospital es el lugar, el hospital y el centro de salud son los lugares en donde la gente va a buscar alivio, va a buscar ayuda, va porque quieren sentirse mejor. Y nuestro trabajo es hacer que esa experiencia sea realmente memorable en positivo. Y hasta aquí llegamos entonces. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por prestar atención y gracias por querer ser la diferencia. Sin ustedes, sin lo que hacen, sin su compromiso, su trabajo, su cariño, su profesionalismo, no puede haber absolutamente nada positivo. Ustedes son y serán siempre las personas que hagan que las cosas cambien y que cambien siempre en positivo. Muchas gracias a todos, de parte de todo el equipo de Marketing Magic. Miles de bendiciones y esperamos vernos presencialmente pronto. Saludos.